La historia de la Puerta del Sol ha estado ligada a las constantes reformas a las que se ha visto sometida a lo largo de los años y de los siglos. Numerosas han sido las remodelaciones y obras que recordamos, vivimos y sufrimos los madrileños de casi cualquier época y generación. Pero hoy vamos a hablar de quizás la más importante de todas ellas, la llevada a cabo a mediados del siglo XIX y que dio a la plaza su aspecto actual, convirtiendo esto en esto otro. La Puerta del Sol ha sido el epicentro de Madrid durante los últimos siglos, siendo principal testigo de algunos de los episodios que han marcado la historia de España, como el levantamiento popular del 2 de mayo, diversos motines, revueltas y pronunciamientos, o el asesinato del presidente Canalejas. Fue a partir del siglo XVIII cuando este lugar se convirtió en el centro neurálgico de la villa, desplazando a los que hasta el momento lo habían sido antes. Primero la Plaza del Alcázar, después la de la Paja y posteriormente, ya en tiempos de los Austrias, la Plaza Mayor. El crecimiento natural de la ciudad hacia el este, ya que hacia el oeste se encontraba el cauce del río Manzanares, hizo que efectivamente el centro urbano se fuera desplazando también hacia oriente, y así fue como acabó tomando importancia esta estrecha plazuela, donde parece ser, porque en lo referente a su nombre hay muchas teorías, se ubicaba una de las puertas de la muralla antigua de Madrid. Una puerta llamada del Sol, según algunos porque cerraba la villa al este, por donde sale el sol, y según otros porque efectivamente tenía labrado sobre su arco un relieve con esta figura. En el siglo XIX, siendo cada vez más importante, había cierta disparidad entre el protagonismo que iba adquiriendo este lugar de Madrid y su pequeño tamaño y forma desigual. A mediados de ese siglo se dice de ella que la importancia como plaza de la Puerta del Sol arranca no desde lo que es hoy, sino de lo que debiera ser por su situación topográfica. Conserva todas las apariencias de un barrio estrecho que la desfigura y la empequeñece, y la irregularidad de su forma es de tal especie que no es posible reconocer a primera vista lo que es plaza ni lo que es boca de calle. La necesidad de reformar y ampliar este espacio se planteó ya desde finales del siglo XVIII, si bien fueron más intenciones que proyectos serios. Hasta 1831 no se presenta la primera propuesta en firme de hacer la obra. Será el alcalde de aquella época, el marqués de Pontejos, el que aconseja el derribo del convento de San Felipe, ubicado en la actual esquina de la Puerta del Sol con la calle Correos, y cuyas gradas eran el mentidero más popular del Madrid entonces. El convento finalmente se derribará en 1838, y en su lugar se construirán las actuales y famosas Casas Cordero. Algo más tarde, aún con el trazado antiguo, se procede a la pavimentación y nivelación de la plaza, así como a la instalación de una gran farola en el centro de ella. En 1848 se inicia también el derribo de otro de los más emblemáticos edificios que allí se encontraban, la Iglesia del Buen Suceso. Ubicada en el lugar que hoy ocuparía la entrada a la estación de cercanías, esta iglesia fue levantada a principios del siglo XVII. Aunque ya había sido desamortizada años antes, no se había tirado aún, debido a que su reloj era el único que por aquel entonces existía en la Puerta del Sol, y era imprescindible tenerlo allí, porque era el que marcaba las horas de salida de las diligencias que tenían su cabecera al inicio de la calle Alcalá. Cuando se derriba finalmente la Iglesia del Buen Suceso, y como se aprecia en esta imagen, se tuvo que construir una pequeña torreta sobre el frontispicio de la Real Casa de Correos para ubicar allí el famoso y necesario reloj, siendo el primero que se colocó en el edificio, pero no el actual, tal y como ya se mencionó en el vídeo de este canal, en el que se repasaba su historia. A pesar de todo ello, la impresión que daba la Puerta del Sol a mediados del siglo XIX seguía siendo la de una plaza estrecha y caótica,
con unos edificios que no tenían una estructura homogénea. Todo ello llevaba irremediablemente a la necesidad de abordar una reforma que unificara y ordenara el aspecto estético del espacio, además de ampliar su superficie, que por aquel entonces contaba con unos 5.000 metros cuadrados. A partir de 1853 se suceden la presentación de multitud de proyectos auspiciados por unos u otros gobiernos y por unas u otras instituciones, pero ninguno llegó a hacerse realidad. Lo curioso del caso es que se empezaron a expropiar e incluso a demoler parte de los edificios antes de que hubiera un proyecto en firme. Podemos destacar algunos de los que se presentaron en aquella época, como el de Juan Bautista Peyronet, aprobado por el Ministerio de Fomento pero que nunca se llegó a realizar porque el contratista de las obras se negó a llevarlas a cabo a raíz de la inestabilidad política que se vivía en España debido al fin del bienio progresista. Más de un año estuvo la Puerta del Sol prácticamente demolida y convertida en un lodazal, hasta que se presentó un nuevo proyecto. En este caso, el firmado por, entre otros, Lucio del Valle, arquitecto e ingeniero responsable de la construcción del canal de Isabel II. Este nuevo proyecto aumenta la superficie de la plaza en más de 3.000 metros cuadrados sobre el anterior propuesto por Peyronet, de modo que las obras se ralentizan otra vez, debido a que hay que realizar nuevas expropiaciones y derribos. Además, la idea de Lucio del Valle incluía una apuesta un tanto arriesgada, una forma semicircular en el lado norte de la nueva plaza, algo que no era del gusto de muchos políticos de la época, así que el autor tuvo que modificar su diseño inicial por las presiones recibidas para adoptar una forma rectangular. El resultado de esta modificación sería este que estamos viendo. Pero Lucio del Valle no fue el único que consideró que sería buena idea dotar a la Puerta del Sol de un espacio abierto y semicircular en su cara septentrional. Prueba de ello es que se continuaron presentando proyectos con este planteamiento, como crítica a los que habían insistido en una plaza rectangular. Este es el que presentó la Junta Consultiva de la Policía Urbana, o este otro, presentado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque nos pueda parecer increíble el proyecto definitivo, el que finalmente se llevaría por fin a cabo no se presentó hasta 1859. De nuevo realizado por Lucio del Valle, en esta tercera propuesta pretendía combinar las dos anteriores, lo espacioso y ordenado del proyecto rectangular con la monumentalidad del proyecto semicircular, y así finalmente se presentó el diseño de la Puerta del Sol que hoy conocemos. Por fin parecía que todos, políticos, arquitectos y opinión pública, estaban de acuerdo y lo apoyaban. Así hablaba de ello la prensa de la época. Con la nueva forma de la plaza tendrá más espaciosidad y los edificios ostentarán mejor su elegancia y buen gusto arquitectónico. Serán de 3 pisos y entresuelo. Este, al igual que las nuevas casas de la izquierda de la calle de Carretas, terminando con una elegante balaustrada. Desaparece la calle de la Zarza y se da nueva dirección a la de Preciados, de suerte que vendrá a desembocar enfrente de la puerta del Ministerio. La del Carmen también recibe una ligera modificación. En 1860 comienza la construcción de los nuevos edificios y también se instala la nueva fuente, cuyo surtidor principal era el que había funcionado 2 años antes en la calle de San Bernardo por la inauguración de la traída de las aguas a Madrid a través del canal de Isabel II. La fuente, que sin duda iba a dar un aspecto monumental a la plaza, provocó más de una anécdota debido a la impetuosidad de su caudal. Los viandantes se quejaban de cómo quedaban empapados en los días de viento por el chorro de agua, sin contar con el lodo que acababa cubriendo todo el suelo aún sin pavimentar debido a las obras. Leemos en el diario La España, del 20 de febrero de 1861, bajo el icónico titular Bautismo, la siguiente crónica. Ayer tarde, con objeto seguramente de probar los caños de la fuente de la Puerta del Sol, que acababan de limpiarlos, se lanzó agua con tanta impetuosidad por ellos que desde el Ministerio de Gobernación hasta la calle de Preciados no formaba más que una tupida cortina
que subía a una altura de 20 pies y que desde cierta distancia producía el efecto de una espesa y blanca niebla. Excusado es decir que los muchos curiosos que por allí había sufrieron uno de esos remojones que penetran hasta la médula de los huesos y a los que se les suele dar el nombre de mayúsculos. Las obras transcurrieron ya sin detenerse durante un año más, hasta 1862, momento en el que se da por finalizada la nueva plaza, que finalmente había ampliado su superficie desde los 5.000 metros cuadrados de la antigua hasta los 12.000 que tiene actualmente. Desde entonces la fisonomía de la Puerta del Sol no ha cambiado mucho, a pesar de las constantes reformas a las que se ha visto sometida durante este siglo y medio largo que ha pasado. Los edificios siguen siendo los mismos, y también es la misma la imagen que tenemos de la plaza como centro neurálgico de Madrid, lugar de paseo, de encuentro y de reunión. Y así lleva siendo desde hace unos cuantos siglos, y seguramente lo sea durante alguno que otro más.